honor, es un privilegio, verdaderamente. Sí, tengo el estómago revuelto porque esta palabra sí el Señor la depositó en mi ser. Cuando me iba a acostar a dormir, eso era que el Señor me bombardeaba. Y yo, ay, Padre, ok, vamos para encima, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, vamos para encima, para atrás ni para... Bueno, pues como todos sabemos, el tema es transformado por el poder de la cruz. Y el libro que voy a usar es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Voy a estar usando la versión Palabra de Dios para Todos. Pero antes de quiero orar, yo sé que han orado, pero necesito presentar esta palabra al Señor, porque fue quien la depositó. Gracias, mi Señor amado Dios. Te doy gloria y te doy honra, mi Señor. Te bendigo y te exalto. Padre, de la misma manera que tú depositaste esta palabra en mi Padre, que sea depositada en todos ellos. Prepara sus mentes, prepara sus corazones a recibir lo que tú tienes para ellos hoy, en esta noche. Señor amado, que tengan su copa boca arriba y llena la copa, mi Dios amado, pero que esa palabra se mantenga en ellos, que no se pierda, Padre Santo. Gracias te doy, Señor amado, por lo que vas a hacer esta noche. Gracias te doy, mi Dios amado, por quien eres, en el nombre de Jesús. Amén. Como sabemos, pues Romanos, el autor de Romanos es el apóstol Pablo, y ese libro fue escrito aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Y en la palabra del Señor, Romanos 12, 1, 2 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, disculpen, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esta transformación es descrita como una renovación de nuestro entendimiento, como dice en Romanos 12:2, y esa transformación tan radical equivale a una transfiguración del cerebro, una revolución mental. En el idioma griego se llama metanoia. Metanoia significa meta es más allá. Y nous, que es noia, es de la mente, más allá de la mente. Su significado literal griego denota una situación en que un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. También retóricamente utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comenzar de mejor manera. Pablo continúa describiendo cómo nosotros los creyentes, disculpen, debemos de vivir. Los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. No necesitamos vivir bajo la ley porque en la medida en que nuestras mentes han sido renovadas, sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En la medida en que hemos sido liberados del pecado por mentes renovadas, Romanos 6:18 dice, los creyentes ya no están obligados a pecar. Los creyentes son libres para vivir en obediencia a Dios. Recuerdo que en el 2003, cuando yo vine a los caminos del Señor, entiendo que la entrega fue completa. Pero hoy digo que en ese mismo día, sin tener conocimiento ninguno de qué significaba transformación en Cristo, entiendo que ahí comenzó inmediatamente. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, mi manera de hablar,
cambió. Mi manera de caminar y de vestir cambió sin hacer ningún esfuerzo. Y lo más interesante es que sin conocimiento bíblico, porque yo no sabía nada de la Biblia, solamente lo que escuchaba porque otros decían, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cosas así, ¿entiende? Era lo que yo único sabía, pero no entendía. Ahora yo pregunto, ¿cómo se puede empezar y cómo podemos aportar a esa transformación? Nosotros mientras vamos creciendo, el mundo es quien nos moldea, el mundo nos transforma y distorsiona el modelo original, especialmente en los hogares donde no existe Dios. Era normal para nosotros porque no conocíamos la verdad. Por lo menos muchos de nuestros padres probablemente tuvieron algún conocimiento de quién es Dios, pero no de su palabra. No conocían al Dios verdadero. Entonces, la transformación comienza poco a poco. La transformación cuesta. La transformación duele, pero es necesaria. Por eso es que a muchos se les hace difícil permanecer. Se rinden, comienzan a jugar con el mundo. Y estoy hablando de los creyentes, mis amados, porque es triste ver en su rostro cómo ese espíritu se va apagando. Tú lo ves en la mirada. Entonces no buscan ayuda. Se esconden por el qué dirán. El orgullo y la rebeldía los convence que todo está bien. Ahora, después de la caída de Adán y Eva, entró el pecado, eso lo sabemos todo. Pero también entró lo que se llama rebeldía, que es parte de él. Hay algunos padres que dicen que rebeldía es pues un niño o un hijo irrespetuoso que tú lo regañaste y te contestó para atrás. Pero mira lo que implica la rebeldía. La rebeldía implica desobediencia consciente, no seguir reglas o mandatos por decisión propia. Eso es lo que implica la rebeldía. Búsqueda de autonomía, que es el deseo de actuar según los propios valores y los propios deseos del mismo ser humano. También implica inconformismo, que es rechazo a lo que se considera injusto, opresivo o rutinario. Y expresión de identidad, que a veces ser rebelde es una forma de afirmar quién eres. Ejemplos de rebeldía: un adolescente que desafía las reglas familiares. Tú me llegas aquí a las 10 de la noche, no, pero yo voy a llegar a las 10:30. No quiero que llegues a las 11, pero te llega a las 2 de la mañana. Tú le dices que no y más rápido lo hace. Eso es un ejemplo de rebeldía. Pero en Proverbios 17:11 dice que el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será contra él enviado. Aquí se advierte sobre las consecuencias de una actitud rebelde. Y en Isaías 53:5 dice, mas Jesús, fue, él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. Este versículo conecta la redención de Cristo junto con nuestras rebeliones y mostrando el perdón en la cruz del Calvario. Para uno llegar a una transformación, a una renovación, lo primero que tenemos que hacer es someternos. Pero la rebeldía no nos permite someternos. El orgullo, la altivez, la arrogancia, lo oculto, lo oscuro que hay en un creyente, no nos permite llegar al comienzo ni tan siquiera de una transformación en Cristo. Ahora recuerden que para renovar nuestras mentes y cambiar nuestra manera de ser, hay que entregarlo todo, como Jesús hizo en la cruz. Y entregarlo todo requiere entrega total, sometimiento, humillarse ante Dios y sobre todo obediencia. Entregarlo todo
requiere morir al yo, dejar el orgullo, o puedo decir matar el orgullo, matar el ego, el yo, el yo. Eso se hace ayunando, pero eso es otro tema. Hay varias razones del por qué sigue las personas que le sirven al Señor luchando, sin darse cuenta o también a veces dándose cuenta, pero a la misma vez no quieren o no saben cómo hacerlo, cómo empezar a renovar su mente. Y eso es fácil, pero no es fácil, porque te pueden decir: ora todo el tiempo, métete a leer la palabra todo el tiempo, arrodíllate, humíllate. Pero si lo que mencioné anteriormente, como la rebeldía, el orgullo y el ego, está ahí, se te va a hacer más difícil, mucho más difícil. La transformación comenzó en la cruz del Calvario. Ahí es donde el cristiano no debe, escúchenme bien mis amores, el cristiano no debe permitir que el mundo nos moldee. Fuimos comprados a precio de sangre. El cristiano debe permitir que la transformación comience desde adentro. La transformación no es una opción, es esencial. Ahora pregunto, ¿por qué el poder de la cruz? ¿Por qué el poder de la cruz? Porque el poder de la cruz rompe cadenas espirituales. Porque el poder de la cruz nos da propósito y nos da dirección. Porque la cruz significa salvación, significa redención. Porque ya no se trata de mí, sino de Cristo, de quien está en mí. Se trata de mi servicio a Él. Se trata de mi fe en Él. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para poder ser transformados debemos verdaderamente de creer esa palabra que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El poder de la cruz produce frutos del Espíritu en nosotros. Esa es la evidencia de la vida, de una vida transformada. Hemos hablado aquí en el pasado de fruto del Espíritu, que eso es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad. Son un total de 9. Este fruto es el que muestra la evidencia de una vida transformada. Y no es una vida transformada cuando vas a la iglesia y vas a mostrar ese fruto. Es una vida transformada en tu casa, una vida transformada en tu trabajo, una vida transformada donde quiera que tú te encuentres. Porque como hemos escuchado en otras predicaciones, no es saber la palabra, es vivirla. Ese poder de la cruz nos invita a vivir en obediencia. Porque la cruz no solo salva, también llama a seguir a Cristo con entrega total, serle fiel totalmente. Jesucristo, aun siendo Dios, se humilló ante el Padre, se sometió y obedeció. En Mateo 26:39 dice: Jesús se alejó un poco de ellos. Ellos son los discípulos. Se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Pidió al Padre que pasara esa copa de él, porque sabía a lo que él iba, pero se sometió y diciendo: que sea tu voluntad, Señor. Este no fue la parte de Jesucristo, el Dios siendo Dios. Este es Jesucristo el humano, Jesucristo el hombre, que le está pidiendo al Señor que pase esa copa de él. Pero sometido y en obediencia se cumplió lo que era necesario que se cumpliera. Nosotros muchas veces nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos de todo. Nos miramos en el espejo y nos quejamos. La mujer me miró mal, nos quejamos. El nene lloró y gritó, nos quejamos de todo. Nos decimos muchas veces que es injusto lo que nos sucede y hasta nos enojamos con el Señor.
porque deseamos que las cosas sean a nuestra manera. Pero les quiero recordar algo muy importante. Todos sabemos que Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? La crucifixión era uno de los métodos de ejecución más brutales y humillantes que usaban los romanos. Este método de ejecución era primeramente para los esclavos, principalmente, disculpen, para los esclavos, los criminales peligrosos y los enemigos del Estado. Si ustedes no han visto la película La Pasión de Cristo, les recomiendo que la vean, porque se basa bien allegado a lo que dice la palabra. Ahora, también creo que tenemos una idea de cómo fue el proceso de la crucifixión de Jesús, pero yo les quiero dar a ustedes un recordatorio. La flagelación previa, antes de ser crucificado, significa que fue azotado. Según la ley judía, se le azotaba con látigos de cuero y en sus puntas llevaban metales o huesos. Esto era para debilitar y aumentar el sufrimiento. Aunque en la Biblia no se especifica cuántos azotes recibió Jesús, pero la ley judía, ellos decían que tenía que ser 39 azotes más uno, 40. Eso es sin contar los azotes que recibió en el camino hacia el Calvario. Por si no lo saben, mis amados, la corona de espinas, algunos dicen que no saben cuántas espinas tenían, pero hay otros que dicen que tenía aproximadamente 72 espinas. Y cada espina era de 1 pulgada. Esa corona no fue puesta en su cabeza como lo hacen con un rey. Sí fue puesta en la cabeza de Jesús, pero encima de eso le dieron como con un marrón para que se enterrara y traspasara su cuero cabelludo hasta llegar al cráneo. La carga del patíbulo. El condenado debía cargar el llamado patíbulo hasta la ejecución. Este es el horizontal. Este es el que va junto con el vertical. Al lado es el horizontal del patíbulo y hacia abajo el que hace la cruz, la señal esa completa. El peso de ese patíbulo solamente era de 75 a 125 libras y la altura podía llegar hasta 15 pies de altura. Se dice que por la estatura de Jesús pudo ser de 7 a 9 pies y la madera era de olivo, una madera pesada. Ahora, esta que les voy a mencionar es la que más ha llegado a mi corazón, porque esto yo nunca lo había leído o lo sabía porque uno está acostumbrado a ver a Jesucristo en la cruz con un paño alrededor de sus partes íntimas. Pero esta es desnudez y exposición, humillación pública. Era un castigo físico como psicológico. Ahora imagínense ustedes ver a Jesucristo, aparte de molido por esos latigazos, como dice en Isaías 53 que le acabo de leer, caminando llevando una cruz que pesa de 75 a 125 libras, todo sangrado, toda su piel rota, desnudo, para más humillación. Vamos a la fijación con clavos o cuerdas. Esos son las manos y los pies eran clavados o atados. Los clavos, el material era hierro forjado con una medida de 5 a 7 pulgadas. Es como del tamaño de un celular o un poquito más grande. Depende del celular que ustedes tengan. Y de grosor era un poquito más de la mitad de 1 pulgada, 0,4 pulgadas. Era el grosor del clavo. La posición en la cruz era con sus brazos cruzados, como todos sabemos, el cuerpo colgado en una posición que le dificultaba respirar. La muerte ocurría por asfixia, por shock, por pérdida de sangre o exposición. La duración del sufrimiento, la agonía podía durar horas y también podía durar días. También mandaban para acabar de que murieran a que le partieran los huesos, pero como dice la profecía,
No se le podía romper los huesos al Mesías. Y lo pueden leer en Juan 19:36 también. Ahora, el cartel de acusación. Como les dije anteriormente, ese castigo, esa crucifixión era para los esclavos, era para los enemigos del Estado y para los criminales peligrosos. Entonces, el motivo de condena que le pusieron a Jesucristo solamente decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y por último, pues la sepultura o lo abandonaban. Ahora, ¿por qué les doy detalles de la crucifixión y muerte de Jesús? Por la misma razón del poder que tiene esa cruz transformadora. Porque por ese sacrificio injusto, pero necesario, por el amor de nuestro Padre, que dio a su único Hijo para que tengamos vida eterna, con Él, como dice en Juan 3:16, si eso no hubiera sucedido, nosotros no estuviéramos aquí. O fuésemos como Sodoma y Gomorra, todos perdidos en pecado completamente de muerte. Y nosotros nos quejamos y decimos, no es justo lo que a mí me sucede, no me lo merezco. Pero por todo lo que pasó, vivió y sintió Jesús en su propia carne. Mis amados, Él nunca se quejó. Pienso que como creyentes debemos de poner de nuestra parte y apreciar su sacrificio en esa cruz. Pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos guíe a toda verdad y justicia, que podamos decir, vale la pena comenzar, vale la pena intimidar más con Dios, vale la pena obedecer, vale la pena el sometimiento, vale la pena conocer quién es, quién fue ese hombre que no lo conozco porque no tengo una relación con él. Vale la pena que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Vale la pena que nuestras mentes sean renovadas y no nos conformemos ni vivamos como vive este mundo sin Cristo. Una vez se comience, mis amados, una vez tú comiences a hacer, no lo quiero llamar rutina, pero es de la manera que nosotros acá podemos decirle, una rutina todos los días, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, todos los días, leyendo la palabra, entonces podemos empezar esa renovación de nuestros pensamientos, ese cambio de nuestros pensamientos y seremos transformados por el poder de la cruz. Ya estoy terminando, mis amores. Solamente quiero que miremos el sacrificio de Jesús de la manera que se lo expliqué, que vean la cruz de una manera diferente, que vean esa cruz que sí vale la pena tener intimidad con nuestro Dios, que entiendan el poder de la cruz, que por ella vino nuestra redención y nuestra salvación. Aprendamos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan distracciones y yo también caigo en eso, caemos todos porque todos quedamos cortos. Las distracciones de los celulares, las distracciones de las llamadas, las distracciones de la televisión. Entonces, esas distracciones no nos permiten leer, no nos permite enfocar, no nos permite orar, no nos permite meditar en la palabra. Cuando nuestro único anhelo debe ser conocerle y la única manera es pasar tiempo con el Señor para que nuestras mentes sean renovadas cada día y podamos vivir una vida en Cristo plena y saludable. ¿Vendrán tormentas? Van a venir tormentas, pero con nuestras vidas transformadas podemos mantenernos firmes dentro de la tormenta. Yo soy testigo de eso y muchos de ustedes también, y podemos vencer. Por eso ese capítulo de Romanos 12, del 1 al 2, nos llama a una vida de entrega total. No es una obligación, porque el Señor no obliga a nadie, sino como una respuesta de amor a la misericordia de Dios. Mira, Señor Jesucristo, tú perdiste tu vida, tú diste
Tú perdiste tu sangre por mí para mi salvación y mi redención, pues yo me comprometo para que tú me cambies de adentro hacia afuera, esa transformación completa de adentro hacia afuera. Mis amados, no basta con evitar el pecado, no basta. Debemos ser transformados para reflejar a Cristo. Y yo quisiera pues hacer dos llamados aquí. ¿Por qué? Yo entiendo y respeto este grupo y los amo y sé que es inclusividad cristiana. Pero si aún tú no has hecho la oración de fe, ¿y por qué lo digo? Porque Cristo no es pentecostal, Él no es evangélico, Él no es presbiteriano, Él no es católico, Él no es luterano, Él es Cristo, nuestro Jesús que murió por nosotros. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si estás apartada, si estás descarriada, si estás que te ves que estás flaqueando, si estás viendo que sí vas a la iglesia, pero a la misma vez el mundo te llama, yo quiero orar con ustedes. Levanten su mano, hacemos la oración, alíñense con el Señor, porque el tiempo, mis amados, el tiempo se acorta aún más. Podemos irnos hoy mismo. No nos queremos porque lo que va a venir es peor. Y mi corazón duele por esas almas que se quedan. No seamos religiosos, seamos hijos, seamos servidores, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que el Señor me los bendiga.